Es el momento de poder presentar en nuestro programa, muy contentos, orgullosos de tener aquí a la colega, la doctora Bernardita Ana María Cubillos Musqui, del Hermano País de Chile. Ella va a estar con nosotros en el tema Patrón de Lectura Radiológica Digital para la clasificación de imágenes compatibles con silicosis. Voy a resumir su labor académica y profesional. Médico cirujano por la Universidad de Valparaíso en 1991, médico del trabajo desde 1994 hacia la fecha, jefe del Departamento de Medicina Ocupacional del Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad en el periodo 2013-2017, como director médico de Asesorías Medicina del Trabajo desde 2017 en la fecha, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo desde 2014 a la fecha, codirectora del Diplomado de Salud Ocupacional DISO de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en toxicología por la Universidad de Sevilla y cuenta también con el certificado de lector de radiografías para neumoconiosis OIT acreditado por ISP desde el año 2010 y en la actualidad vigente. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Debo las gracias de tener la oportunidad de conversar este tema, que si bien es cierto, es bien específico. Acá tengo varios colegas, parece, y yo creo que puede ser un buen aporte conversar y avanzar en este tema que va en línea a la prevención finalmente. Antes de empezar, vamos a hacer un recordatorio de lo que es el tema, problema, para poder entender mejor lo que significa la lectura en panel de radiografías digitales con set de comparación digital. La silicosis es un tipo de neumoconiosis, es una patología muy antigua, ya descrita desde el año en que existía Hipócrates, y ha ocupado a los médicos desde ese entonces y hasta ahora todavía. Todavía sigue siendo una enfermedad prevalente que no tiene cura. Es causada por la inhalación de polvos de sílice cristalina libre y produce una fibrosis pulmonar de carácter irreversible con formación de nódulos en el tejido pulmonar. El mecanismo fisiopatológico es inmunológico y como se ve en el segundo monito ahí rosado, se ve la histopatología de la formación de nódulos, que son los que finalmente vamos a ver o tratar de ver en la proyección de la radiografía frontal. Como les decía, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, no tiene cura, y es eventualmente progresiva. ¿Por qué eventualmente progresiva? Porque hasta hace poco se decía que cuando las profusiones no eran altas, sin exposición la enfermedad no progresaba. Pero la literatura avala ahora de que a pesar de la no exposición al agente de riesgo, puede avanzar la enfermedad. Además, la IARC la tiene categorizada como un cancerígeno grupo 1. ¿Qué significa eso? Que está demostrado ser un cancerígeno en los seres humanos. Como les decía, la prevalencia aún en el mundo no es un tema controlado. Y como no tiene tratamiento, lo que nos queda en este minuto es darle énfasis y conciencia a la prevención. En esta imagen quiero demostrar dos cosas. Si todos se fijan, hay dos pulmones, ¿cierto? Los dos claramente tienen una alteración que se demuestra además con la lesión histopatológica en los dibujos de más abajo. Claramente, la imagen de la izquierda tiene una profusión más alta, que no hay que ser ni mago para entender que puede tener algo. La de la derecha, a mi derecha, tiene lesiones, pero son más difíciles de mirar. Y es más, las imágenes que debemos interpretar son imágenes que tienen aún menos profusión, y es ahí la dificultad de determinar si la radiografía es normal o no. Esto para demostrar cómo es un pulmón después de haber tenido una silicosis.
recordando cuáles son los puestos de trabajo donde se encuentra sílice. Y conceptualmente son los trabajos que se asocia al movimiento de la corteza de la tierra, y ahí entra todo el tema de la minería, como ustedes saben mejor que yo. Todo lo que significa movimiento de tierra y arena, cortes de hormigón y ladrillo, en los puestos de trabajo de la fabricación de vidrios, refractarios, en la exposición a pulidos, en los que se describen también los antiguos trabajos de los técnicos pulidores dentales, que ahí la persona está muy expuesta y fácilmente puede tener una silicosis muy importante. Otras ilustraciones en que se demuestra la gran exposición a polvo y que necesariamente va a haber que tener conciencia de tener una protección para evitar la inhalación masiva de sílice. En esta imagen quiero demostrar de que Chile tenemos una gran cantidad de actividad minera. Y en esta actividad minera hay que sumarle además la altura. Entonces, hay dos agentes de riesgos que evaluar acá, por los cuales hay que preocuparse y que se potencian. Uno es la sílice, el polvo sílice, y otro es la suma de la hipoxia hipovárica. A grandes rasgos, ¿cómo se presenta la silicosis desde el punto de vista clínico? Puede ser una silicosis aguda, acelerada, pero lo más frecuente, que más nos convoca, es la silicosis crónica, la exposición por largo tiempo y que además produce una patología que va aumentando en el tiempo y va aumentando en tiempo más aún si es que no se saca de la exposición. La mayoría de las veces la silicosis es asintomática porque se diagnostica a temprano estadio. Y a eso apuntamos la importancia de que, a pesar de ser una patología que no es sintomática y que produce un daño que es irreversible, hay que tener el concepto de ir a buscarla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una silicosis? Tenemos que tener el antecedente de exposición a sílice, necesariamente. Y eso lo relacionamos con una radiografía de tórax que tenga lesiones compatibles con una silicosis. ¿Cuál es el gran aporte de poder hacer un diagnóstico precoz y es para que la persona no tenga complicaciones? Que las complicaciones de la silicosis son, del punto de vista respiratorio, principalmente considerar el cáncer pulmonar, considerar la insuficiencia respiratoria si el diagnóstico no es tan precoz y también la tuberculosis. Se ha descrito que las personas que tienen silicosis tienen 30 veces más posibilidad de contraer una tuberculosis y las personas que no tienen silicosis pero si están trabajando expuestos a sílice tienen 3 veces más posibilidad de tener una tuberculosis. Otras complicaciones que no son del punto de vista propiamente orgánico, sí son del punto de vista médico-legal, porque una persona a la cual se le diagnostica una silicosis hay que sacarla del puesto de trabajo y hay que darle una compensación económica. Y de ahí de la mano la implicancia de la complicación social. Estas personas que tienen un trabajo específico tienen que capacitarse en otra área porque no pueden volver a exponerse a la gente de riesgo. Y se tiene todo un tema social detrás. Por lo tanto, la prevención es lo que nos convoca y nos tiene que estimular. Tenemos que lograr que las prácticas en el trabajo sean seguras y que los trabajadores y las empresas tengan conciencia de la real importancia de la prevención de la silicosis por todas las cosas que puede producir que recién expuse. Entonces, aparte de la conciencia, es tener la voluntad de usar mascarillas con filtro, ver la posibilidad de mejorar la ventilación adecuada en el puesto de trabajo, cambiar el hábito y no comer, fumar ni beber en el puesto de trabajo.
Y a nivel de vigilancia de expuestos, contar con un control periódico de una radiografía de tórax según la OIT. Acá un resumen, un folleto que ayuda a una educación bien global, pero certera de lo que es la silicosis, las tareas de riesgo y cómo se tienen que proteger los trabajadores. Tomar conciencia es lo más importante. Planesi. ¿Qué es el Planesi? Chile se adscribió junto con la Organización Mundial de la Salud y junto a la Organización Internacional del Trabajo al Planesi desde el año 2007. ¿Y cuál es el objetivo? Es lograr que haya una erradicación de la silicosis para el 2030. Son sueños, pero sueños hay que tenerlos y con eso uno los puede cumplir. El objetivo del Planesi es disminuir y controlar la exposición a sílices en los lugares de trabajo. Lograr disminuir la incidencia y la prevalencia de la silicosis. Mejorar un diagnóstico oportuno y el control de la salud de los trabajadores con silicosis. Y fortalecer el sistema de información de silicosis y de la exposición a sílice para poder desarrollar un sistema de vigilancia adecuado. En esta tarea, la empresa tiene un rol importante, que es implementar un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo que incorpore el riesgo de sílice, implementando programas de vigilancia y de salud, y que en nuestro país tiene que estar acorde con el organismo administrador y acá con todas las entidades de salud ocupacional que los pueden ayudar. Capacitar a los trabajadores sobre la exposición a sílice y también tomar todas las medidas de control para disminuir y ojalá eliminar la exposición a sílice. El programa de vigilancia de salud en los trabajadores expuestos a sílice tiene el objetivo más importante de pesquisar en forma precoz los efectos de salud en el trabajador y así poder tomar medidas preventivas. Y acá entra la estrella de la presentación, que es la radiografía de tórax OIT. Pero la OIT, adelantándose y viendo todo esto, diseñó una guía para poder leer las imágenes radiográficas de tórax, tanto análogas como digitales. Entendiendo de que la radiografía que vamos a leer es una radiografía de tórax y se define análoga o convencional porque está impresa en una película fotográfica que tiene que estar después revelada y es una placa que uno tiene que mirar en un negatoscopio. En relación, adelantándonos un poquitito, la radiografía análoga, en comparación a la radiografía digital, requiere más dosis de radiación al paciente. La calidad de la imagen es más inestable y más irregular. Es poco eficiente porque además hay que considerar todo el tema del almacenaje. En esa imagen de celeste, cuesta sacar fotos y demostrar, pero la que es convencional claramente está más blanca y se ve menos el pulmón que en la digital. Y en la digital uno puede jugar con los contrastes para encontrar mejor las lesiones. Esto a modo de ejemplo y de mostrar cómo la radiografía se toma la radiografía análoga, que en el fondo los rayos X pasan por el paciente y se imprimen en una película fotográfica y esa después se imprime en un chasis y se revela. Para demostrar cómo leemos radiografías de neumoconiosis análogas, nosotros tenemos que leerlas por comparación con el set OIT. En esa imagen, que es el puesto de trabajo donde nosotros leemos, está al centro la radiografía que estamos analizando. Al lado derecho está la radiografía normal dada por el set de la OIT para poder comparar, y al lado izquierdo
está la radiografía que le sigue en profusión. O sea, se compara la radiografía que estamos evaluando con una normal y con la que sigue pensando que está normal. Si la radiografía ya está alterada, la tenemos que comparar con las placas que tienen la profusión más cercana a la radiografía que uno tiene, y así hay una forma de clasificarla, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La radiografía digital, a diferencia de la análoga, se obtiene la imagen al tiro en un formato digital, porque pasan los haz de rayos X, la estructura siendo captados para la imagen, y al tiro pasan a un receptor y un monitor computacional y se ven las imágenes en el monitor del computador. Hay que diferenciar la radiografía digital de la radiografía digitalizada, que en el fondo son la digital es digital. En cambio, la digitalizada, la placa análoga se pasa y se transforma en una imagen digital. Para obtener radiografías digitales hay dos formas. Una es usando una radiografía directa, como decía yo, que es la digital, y la indirecta, que tiene que pasar primero por una placa y esa pasarla después a digital propiamente tal. Esto para ejemplificar cómo se toma, que esta es la directa, que tiene mejor resolución que la indirecta, en que no se pasa por una placa, y en esta sí se pasa por una placa y se pierde un poco de calidad y de información. Entonces, resumiendo y comparando la radiografía digital versus la análoga, la radiografía digital requiere menos dosis de radiación al paciente. O sea, el paciente recibe menos radiación. La calidad es mejor. Es mucho más fácil de almacenar. Es un sistema más eficiente y más eficaz. Se reducen los costos y también hay posibilidad de transmisión de imágenes. Uno puede estar muy lejos y la manda, y a distancia uno puede mirar la radiografía. Por otro lado, el archivo es mucho más fácil, no hay que tener un almacenaje físico, es más rápida y se elimina el uso del chasis. Pero la gran ventaja de la radiografía digital es que la velocidad de la adquisición de la imagen es más rápida y hay una mejora del contraste, y eso facilita la calidad y la lectura más confiable. Entonces, la OIT, en relación a las lecturas, considera ciertas cosas. Hay que tener en cuenta que no existe una imagen radiológica patognomónica característica de la patología. Hay que ver imágenes que uno concluye compatible con silicosis, porque después cuando tengamos el antecedente de exposición sumado a una radiografía alterada, vamos a poder concluir que tiene una silicosis, antes no. Y se considera también en la OIT que la calidad es fundamental, se relaciona directamente con un buen diagnóstico, clasificación y calificación. Una adecuada calidad facilita la evaluación y el seguimiento de todas las poblaciones, expuestas o no expuestas, porque la radiografía tórax se hace como un elemento ocupacional, pero también se usa mucho como un elemento preocupacional. Entonces, la OIT, adelantándose a los pasos de la tecnología, concluye, después de haber revisado y en el año 2011, de que a grandes rasgos no varía mucho cómo lo vamos a clasificar y a leer, manteniéndose la identificación de la calidad, para ver si la radiografía está del 1 al 4 buena, medianamente, pero que se pueda leer, o no legible, que es la calidad 4. Después, la forma en que uno describe las anormalidades del parénquima en relación a las opacidades del tamaño y la profusión sigue igual. De tener que dejar registrado lesiones que son pleurales o bien otras anormalidades de la placa
Eso también hay que dejarlo registrado en la lectura de la radiografía de exposición a neumoconiosis, en este caso sílice. Y tener el concepto de que, refuerza el concepto que la radiografía debe ser leída no sola, sino que siempre en comparación, porque así facilita el diagnóstico. Y dado esto, ¿qué hizo la OIT? La OIT propuso unas placas de patrón de clasificación en el año 2000. ¿Ya? Esas eran las análogas. Y para los digital, en el 2011, esas placas, como expliqué anteriormente, fueron digitalizadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno lee la radiografía digital, tiene que considerar 3 grandes puntos. El primero es que las imágenes que vamos a leer no pueden ser impresas en un papel. Las imágenes tienen que estar impresas en una película radiográfica, porque como vieron en esa imagen donde nosotros leíamos las radiografías análogas, puede ser que no tengamos monitor. Entonces, ¿qué se hace? La radiografía digital se imprime y se lee comparándose con el set de comparación análoga. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, después me preguntarán todas las dudas. En el caso de que la radiografía digital no sea necesaria imprimirla, porque uno cuenta con monitores donde uno los puede leer, tiene que tener monitores para poder leer. Y tiene que estar el monitor al lado uno del otro, en forma simultánea, con monitores adecuados, que vamos a ver al tiro cuáles son las características. Ahí, por ejemplo, el computador bien de la izquierda es solamente para registrar en el nivel de computador después el informe de la conclusión de la lectura. En la imagen del medio está la radiografía que queremos leer. Y en la imagen de la izquierda está el set de comparación. ¿De acuerdo? Y en relación a la visualización de las imágenes en el monitor, tiene que tener por lo menos 21 pulgadas de sección diagonal, que son 54 centímetros de imagen. Tiene que tener al menos 50 de luminancia y hasta 250 de candela por metro cuadrado. Y el tamaño del píxel no debe ser mayor de 210, con una resolución de por lo menos 2.5 pares de líneas por milímetro. Esto para reforzar de que si uno tiene una radiografía análoga no la puede comparar con una radiografía que está en el monitor, y al revés tampoco. Y por ningún motivo, dice la OIT, uno puede compararlo con algún estándar que está en el computador personal del doctor o lector. El tratamiento de las imágenes digitales, la adquisición de almacenamiento, debe ser realizado a través del DICOM o parecido. Eso es lo que nos dice la OIT. Este concepto es importante. La lectura tiene que ser por comparación. Y lo que les quiero presentar, y a los que vine ahora, es el set de comparación digital. Este es un trabajo que desarrollé junto con mi equipo cuando lideraba el Departamento de Medicina Ocupacional del Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. En el año 2014 hicimos este trabajo, junto con doctores que ustedes yo creo que también conocen, al doctor Alejandro García, al doctor Gustavo Contreras, al broncopulmonar Carlos Villafranca, al radiólogo el doctor Patricio Zócar, a 2 tecnólogos médicos muy expertos en obtener buenas imágenes, Gustavo Sánchez y Felipe Sorzano, y la enfermera que nos ayudó a coordinar todo el trabajo. Entonces, en resumen, para entender un poquito más lo que quisimos plantear, la silicosis es una enfermedad sin tratamiento. La radiografía de tórax es el examen de tamizaje del programa de vigilancia. La OIT ayudó para la interpretación en una clasificación que está basada en radiografías análogas. Sin embargo, la radiografía de tórax ha evolucionado
a ser digital. Y el OIT está usando un patrón de comparación de las mismas radiografías análogas que están digitalizadas, que, como les traté de decir antes, pierden calidad. Cuando uno pasa una radiografía análoga a una digital, se pierde información, no representa fielmente el contraste ni la densidad óptica y ayuda a tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra investigación? Que existe una ausencia de un patrón digital, un patrón digital propiamente tal para poder hacer una lectura comparativa con las radiografías digitales de personas que trabajan expuestos a polvo de sílice. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Obtener radiografías digitales con profusiones puras, o sea, PP, QQ, RR, y que estas radiografías pudiésemos tener un set que pudiésemos subirlo a la pantalla del monitor al lado que estábamos leyendo radiografía digital y que nos sirvan de comparación. Entonces, ¿cómo lo hicimos esto? Primero, hicimos una revisión de 3.515 informes radiográficos de Medicina del Trabajo del Departamento de Medicina Ocupacional entre el año 2010 y el 2013. Pero tuvimos que sumarle una base de datos de uno de los investigadores. De todas estas radiografías obtuvimos 252 radiografías que representaban los patrones centrales de opacidades redondas, 1,1, 2,2, 3,3, no habían mixtos, o que fuera 1,2, porque cuando uno lee la radiografía muchas veces concluye que puede ser 1,1,1, o muchas veces puede ser 1,2, 2,1, 3,2, depende. Acá eran puras. Y de esas 252 pudimos revisar 54 que eran las que estaban disponibles en forma separada por cada lector. Y estos informes se compararon y se seleccionaron 24 radiografías que no diferían en un subgrupo de la categoría de la escala de 12 puntos, que era 1,1, 2,2, 3,3, y ahí la combinación dan 12 puntos, ya que no diferían más de una escala de estos puntos. Las 24 que se leyeron en forma de panel, obtuvimos 8 por unanimidad. Panel significa que entre los 3 lectores la vimos, la analizamos y concluimos. La única profusión que no encontramos fue la 3,3 PP. Estas 8 pacientes se invitaron a tomarse 3 cosas. Uno, una radiografía análoga, una radiografía digital para ver cómo está el estatus, a ver si había variación de la lectura, y un escáner de tórax para confirmar de que tuviese silicosis y no otra cosa. Todas las placas fueron tomadas con las normas del OIT. Se trató de dar la dosis mínima necesaria. Y una profusión 1,1R no se pudo obtener porque el paciente no asistió. Entonces tuvimos que recurrir a la base de datos que tenía un investigador, que era de la Dirección de Política Saludable del Ministerio de Salud, y obtuvimos las 2 imágenes faltantes, la 3,3 PP, como les dije, y la 1,1RR, que era el paciente que no había ido. Todo aprobado por el Comité de Ética del hospital. Entonces, en resumen, el universo total eran 32.826 radiografías analizadas, de las cuales 252 eran centrales, las físicamente disponibles eran 54, y las lecturas concordantes entre los lectores OIT-SP y un B-Reader que teníamos eran 24. De esas seleccionamos 8 que tenía patrón central y puro, y se encontraron la 1,1 PP, la 2,2 PP, la 1,1 QQ, la 2,2 QQ, la 3,3 QQ, la 1,1 RR, la 2,2 RR y la 3,3 RR. El patrón no encontrado fue la 3,3 PP. Pero, como el paciente no fue, tuvimos que sacar de la DIPOL la 3,3 PP y la 1,1 RR, que finalmente no fue pura e inicialmente no la incluimos en el set porque era mixta. Pero ahora sí la estamos incorporando, dado que
muchas de las imágenes, no muchas, pero hay algunas imágenes del set de comparación análogo de la OIT que tampoco es estrictamente puro y hay un componente mixto. En Corea se hizo hace 4 años un trabajo en que el set de comparación que se ha propuesto era de imágenes mixtas. Nuestro aporte es un patrón puro. El resultado fue lograr un patrón digital de radiografías de profusión central para 8 de los 9 patrones puros, de distintos tamaños de opacidades redondas, probablemente que fueran compatibles con silicosis. ¿Y por qué probablemente compatible con silicosis? Porque nos faltaba el antecedente de la historia ocupacional. El diagnóstico final, como dije al inicio, es la radiografía más el antecedente. Lo que uno ve en las imágenes son imágenes altamente probables de la patología, pero tiene que confirmarse con la exposición. Entonces, ¿cuál es el aporte de esta investigación? Crear un patrón digital para comparar radiografías digitales de neumoconiosis en trabajadores expuestos a polvo de sílice, que no existe hasta ahora. Se aportan 8 radiografías que representan las profusiones centrales de las opacidades pequeñas, propias de la silicosis, equivalente a lo que existe como patrón análogo de opacidades redondas propuesta por la IT. El aporte también es ayudar en mejorar el diagnóstico y contribuir a un uso más seguro de la clasificación OIT al usar radiografías digitales de comparación. Y con este grano de arena uno ayuda en el contexto de Planesi a la erradicación de la silicosis. Les quiero mostrar, yo sé que no se ven bien, pero para que vean cuáles son estas cosas que uno habla 1.1, 2.2 pp para las personas que no son médicos. Esa es la 1.1, 2.2, 3.3 pp. No se ve bien, pero uno si se acerca, acá en el computador se ve mejor, pero están las lesiones más definidas, mejor definidas incluso que la análoga. No se ve bien la producción. Acá se debería ver un poquito mejor porque ya son mayores la perfusión. La 3.3 pp también. Las QQ, a ver si se proyectan mejor porque son más grandes. La 1.1 QQ, hay que buscar lesiones en los lóbulos superiores. La 2.2 QQ, más profusión y mayor tamaño. Y las que deberían verse mejor, bueno, esta es la de conflicto, la que tiene mixto, pero igual sirve como comparación. Las 2.2, 3R, se fijan que ahí se ve mejor. En el monitor se ve claramente mejor y sirve de buen elemento de juicio para leer. Y por supuesto contar con una radiografía digital normal. ¿Cuál es el objetivo final? Lograr una radiografía confiable con tecnología actual para hacer un diagnóstico precoz de la silicosis con todo lo que eso implica. Avancemos en la protección de la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Y esta, nuestra cordillera de los Andes. Doctora Bernardita Cubillos, y es el momento de invitarlos a vuestras preguntas. La doctora Juliana, le ofrecemos el micrófono. Doctora Bernardita, felicitarla, realmente es muy importante el trabajo, el aporte que ustedes han hecho como país hacia Latinoamérica, hacia nosotros, porque no contábamos realmente con patrones puros, ¿no? Y ya se nos dificultaba la lectura de placas con el sistema convencional, ¿no? Y más por la dificultad que tenemos de accesibilidad a servicios de salud. Mi pregunta va a lo siguiente, los patrones, o sea, lo que he logrado entender es que no es recomendable digitalizar una placa convencional, ¿verdad? O sea, si no hay otra, se hace, pero la idea es no hacerlo porque pierde calidad. Claro, pero... Y el set de la OIT, que propone la OIT, con todo lo que ha aportado, es en el fondo la digitalización de esas imágenes de comparación que son análogas. Ah, ok. No, pero por eso es la diferencia, ¿no? O sea, el patrón que tenemos de OIT, ¿ya? Es como usted dice, es un patrón convencional digitalizado. Claro. Entonces, el comparable es utilizar ese patrón para posibilidad de digitalizar placas convencionales. Lo que usted nos está mostrando... No necesariamente.
Porque son dos cosas diferentes. Uno tiene una placa análoga. A ver, me voy para atrás. Esta es la radiografía que queremos leer, que es una análoga, ¿de acuerdo? Que la vamos a comparar con el set de la OIT análoga, que es esta y esa. Sí, correcto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una imagen análoga, estamos perfectos. Eso es lo que tenemos. Y así hay que leerlo. Si yo tengo una... Si yo tengo una imagen digital, la tengo que comparar con una imagen digital, ¿de acuerdo? La OIT que hizo ese set que vimos anterior, que estaba puesto en el negatoscopio, lo digitalizó, ¿ya? Y ese es el set que uno debería usar para leer. Pero ese set, con todos los beneficios que puede tener, es malo, porque es muy difícil de leer, porque es muy blanco, pierde mucha calidad. O sea, tiene sesgo, a eso me refiero. ¿Perdón? Está sesgada, la lectura no es tan pura. No es tan pura. Nos puede llevar a error diagnóstico. Entonces lo que propusimos nosotros es un set que es propiamente digital, de personas que tenían las profusiones puras y que las usamos para comparar. A lo que iba la pregunta era, porque últimamente veo que las empresas, como una alternativa, ¿ya?, venden o digamos proponen la digitalización de las placas convencionales. O sea, un digitalizador... No se ven bien. Es a veces mejor, es mejor que nada, sobre todo si uno no tiene lector para ver las análogas. Sí, se pueden leer, pero tienen mucho ruido las imágenes y es muy fácil equivocarse, porque se pierde contraste sobre todo. Y como quiera que nosotros tenemos la obligación de hacer prevención, necesitamos ser finos en el diagnóstico. En otras palabras, o tomamos placas convencionales y comparamos convencionalmente, claro, o tomamos placas digitales con patrón digital. A eso me refiero. Sí, claro, eso es lo óptimo. Si uno no tiene otra, claro, tienes que digitalizar y ya, hasta que se logre tener un equipo que pueda tomar radiografías digitales. Pero obviamente la radiografía digital, esa es la que es mejor. Lo otro se pierde mucha calidad. Sí se puede leer, esa que viene digitalizada también tiene que ser leída con un set de comparación digital, no con las análogas. Ah, ok. Ya. Gracias. Siguiente pregunta. Ay, por favor. El doctor Córdoba. Doctora, muy buenas tardes. Una consulta. ¿Qué opinión le merece el hecho de que ya llegan trabajos de investigación que proponen el uso de la inteligencia artificial para la lectura de placas OIT a través de algoritmos computacionales que puedan justamente identificar píxeles y a través de eso identificar justamente la profusión de las profusión de neumoconiosis, ¿no? O sea, yo tengo mucho conocimiento de eso, la verdad, más que de oído. Quizás va a haber un día en que sea fácil de hacer eso. Claramente, si una radiografía está alterada, la puede leer cualquier hijo de vecino. Lo complicado, lo difícil es leer una radiografía que sea un 0,1, siendo normal 0,1 o un 1,0, que hay una tremenda diferencia, porque basta que uno haga el diagnóstico de una silicosis para que se desencadene toda la cascada de evaluación médico-legal, cambio de puesto de trabajo. Entonces, dejar en este instante eso de inteligencia artificial, a mí me cuesta pensar la eficiencia, la seguridad, la calidad. Siguiente pregunta. Adelante. Aquí, por favor. Sí, buenas tardes. Perdón, para complementar un poquitito lo que dijo el doctor, ¿cuál es el plus? Con todo lo que uno se puede equivocar como humano, que es el hecho de trabajar en equipo y que haya más lectores en el grupo de trabajo, disminuye también la posibilidad de error, lo que no existe en la lectura artificial. Perdón. Sí, solo ver si en Chile ya está aceptado esta metodología, legalmente me refiero, para el tema de comisiones de evaluación o temas de peritaje. En este instante el trabajo está en validación, está en proceso de validación. Proceso de validación. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos en nuestro puesto de trabajo? Tengo cargado la clasificación de la OIT, la ILO,
que cuando tengo dudas la miro, pero la que más miro es la mía, porque la verdad es que esa me da mucho más confianza. Y acá quiero aportar algo. Si bien es cierto, el trabajo puede ser un tremendo aporte, pero es absolutamente perfeccionable. O sea, si otra persona después encuentra una mejor imagen pura, se cambia. En el fondo tiene que ser y tender a tener una lectura de una mejor calidad y mayor seguridad. Y la segunda pregunta, ¿han avanzado algo en el tema de tomografía de alta resolución? Para el tema de diagnóstico de silicosis. O sea, la verdad de las cosas, que un escáner claramente ayuda a hacer un diagnóstico más seguro, pero no puede ser usado como un examen de tamizaje. No como examen de tamizaje, eso lo tengo claro, sino como una prueba una prueba gold estándar, una prueba definitiva. Absolutamente, y hay un filtro que se llama el MIP, en que se le aplica y se ven perfecto todas las lesiones. Da mucha seguridad esa lectura, es gold standard. Para el diagnóstico, pero no para el tamizaje. Para tamizaje no, para diagnóstico. No. Ok, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Aprovechemos que tenemos a la doctora Bernardita. Sí, allá, por favor, al fondo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultar si complementaria a la prueba radiológica se han estado investigando o se han estado utilizando algunas pruebas funcionales para medir la función pulmonar de intercambio gaseoso, o ya sea a nivel de intercambio gaseoso o a nivel de compliance, si se ha estado haciendo esas pruebas para complementar el diagnóstico radiológico. O sea, claramente cuando uno tiene un diagnóstico radiológico de unas lesiones que pueden ser compatibles con una silicosis, uno tiene que pedir dos cosas, según nuestros instructivos del Ministerio de Salud, para hacer una evaluación médico-legal, que es lo que al tiro hay que hacer después de hacer un diagnóstico. Uno es tener el antecedente de la exposición, como dije en la presentación. Y dos, para ver el grado funcional, uno pide una espirometría. Cuando hay dudas, uno pide algún grado de difusión de gases, pero si no, no. Entonces es suficiente para el diagnóstico la radiografía, la espirometría y el antecedente. Últimamente se ha incorporado incluso el escáner para tener, aunque no está escrito en la ley, pero para tener más seguridad del diagnóstico, para hacer la evaluación médico-legal, que en el fondo, como les decía, de la mano lleva que hay una compensación económica y un cambio de puesto de trabajo. ¿Ya? Eso. Pero en todo caso el marco legal permite la confirmación mediante scan. No lo tiene escrito, pero son normativas que están sugiriéndose, ¿ya? Pero lo que está escrito es diagnóstico con radiología, o sea, eso está escrito cuando no había escáner, ¿ya? Y eso correlacionarlo con la exposición. La espirometría es para saber el grado que hay que complementarlo entre la profusión y la función pulmonar, y ahí van a variar los porcentajes. En el fondo es para hacer un mix, para saber cuánto tiene la persona en imagen y en capacidad pulmonar. Gracias. Eso. A la doctora Bernardita, la despedimos con un fuerte aplauso. Estoy seguro que luego muchos de ustedes van a querer consultar algún tema específico con la doctora Bernardita y por supuesto ella nos va a brindar su correo para luego poder comunicarnos. Tenemos una feliz coincidencia, se encuentra presente también la doctora Juliana, presidenta de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de nuestro país. Quizás ustedes van a conversar también con mayor interés.